¿Cómo estás? Bienvenido a otro programa de líderes. Hoy tenemos a otro líder muy interesante. Este es un programa donde hablamos de crecimiento empresarial, de empleo, de productividad, de salarios dignos, de desarrollo tecnológico, de financiación, bueno, de lo que decimos los economistas, que depende de la riqueza de las naciones y que no hablamos casi en los medios. Así que vamos a dedicarle esta próxima media horita a otro líder. Gracias por estar ahí. Bueno, ¿cómo estáis? Tenemos hoy a Yago Arbeloa. A los que somos del Madrid, Yago, nos suena tu apellido. ¿Qué relación tienes con el futbolista? Es futbolista ya, pero sí, es mi hermano pequeño y... El pequeño. Verdad, también, por supuesto, es socio de todas nuestras iniciativas, o sea que... ¿Qué tal se portaba de niño? ¿Era bueno? ¿Te hacía caso o no? No, era un trasto, era un verdadero trasto, pero bueno, entre mi hermano mediano y yo conseguimos enderezarlo un poquito. Oye, pero bueno, ¿no? Y ya otro día entrevistamos a tu hermano, pero hoy nos interesa, tú tienes una trayectoria, además tenemos un amigo en común y hemos hablado muchas veces. Cuéntanos, estás un poco en el mundo de las startups y muy inicial, nosotros estamos en la fase ya del crecimiento empresarial, pero claro, tú estás en la cantera, ¿no? En el vivero, en la acuicultura, ¿no? Los que crían los pequeñitos que luego crecen. Correcto. ¿Qué hacéis, Yago, ¿no? ¿Qué fondo has montado? ¿Cómo te dedicas? ¿Cómo hacéis la inversión? Cuéntanos un poquito, ¿no? Cómo funciona ese mundo tan apasionante. Sí, bueno, nosotros venimos del mundo de la tecnología de siempre, ¿no? Nuestra primera compañía fue un proveedor de hosting. Cuando empezó Internet, ¿no? Todavía se facturaba en pesetas, con lo cual ya os podéis imaginar que hace unos cuantos años. Y tras la desinversión en esa compañía en 2011, pues nos encontramos con fondos para hacer cosas, ¿no? Una parte la dedicamos a nuestra vena empresarial, ¿no? Que seguimos manteniendo, y con la otra, y un socio que también es del mundo de la tecnología, fundamos un pequeño fondo en el que invertimos en startups, ¿no? Entramos en fases muy iniciales, aunque ahora somos un poco más agnósticos en la fase en la que entramos, pero generalmente entramos en fase semilla, growth, semilla early, para luego llevarlas a la fase growth y hacer la desinversión, ¿no? Tenemos unas 40 y tantas compañías invertidas, participamos también en muchos fondos de venture capital de este país y bueno, pues es una forma de seguir comprometidos con la tecnología y la innovación, ¿no? Es verdad que entramos en esas fases, pero luego ya tenemos compañías en fases mucho más maduras, ¿no? En las que todavía no hemos desinvertido porque creemos que seguimos teniendo un potencial de revalorización importante. Y aquí tú vienes ¿no? Estás hablando del hosting en los 90, por ahí, ¿no? Y has visto todo el proceso de evolución. ¿Cómo ves ese ecosistema, ¿no? Muy inicial, muy de cantera, muy innovador, pero yo la percepción que tengo es que el cambio, sobre todo desde la crisis del 2007, ha sido brutal y que cada vez va más, ¿no? O sea, es un mundo muy duro, mueren muchas, o sea, eso ya sabemos que el capitalismo es duro, ¿no? Pero yo veo que cada vez está más profesionalizado, cada vez hay proyectos más globales, más escalables. Sí, la verdad es que pues, al final todo cambio, toda situación de crisis pasa por la aplicación de la tecnología para ser más competitivos, ¿no? Más eficientes y más escalables. La realidad es que ha ido cambiando un poco desde el punto de vista inversor, ¿no? ¿Quién ha llevado el volante de ese coche o de ese sector, ¿no? Al principio, en los años 2010 y tal, cuando hablas tú, el dinero mandaba mucho sobre el emprendedor, ¿no? Que al final, pues bueno, el inversor era el que estaba eligiendo al emprendedor, ¿no? Pasó a una fase donde el emprendedor ha sido el que ha elegido al inversor durante muchos años y donde ha habido también una burbuja en la valoración de estas compañías, y ahora se ha vuelto a corregir, ¿no? Y estamos ya otra vez en un mundo donde, si quieres, ya están más igualados los dos factores, ¿no? El emprendedor y el inversor poniendo sus exigencias cuando pone el dinero, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene que pasar y es normal que vaya dando bandazos hasta que el sector se cree conveniente. No, pero era lógico, en el 2010 había muy pocos fondos y podían elegir, ahora hay muchos fondos de Venture Capital, ¿no? Entonces, claro, el emprendedor puede tener oferta, lo cual es bueno y lo hace más competitivo. Y luego, muy interesante esto que has contado, ¿no? La burbuja de múltiplos fue disparatada, ¿no? Disparatada, O sea, sí. se compraban PowerPoint sin ningún tipo de plan, ni ejecución, ni ningún tracking, ¿no?
y se pagaban unas valoraciones absurdas y eso ha vuelto otra vez. ¿Qué nivel estamos en valoraciones ya de 2015 por ahí, no? Estamos en valoraciones ajustadas, digamos, porque ahora ya el inversor no quiere compañías que estén perdiendo dinero ad eternum, ¿no? O sea, yo ahora cuando invierto en compañías que tienen una necesidad de caja es para hacer algo, ¿no? Necesito un desarrollo comercial, la aceleración, entrar en un país, etcétera, pero enseguida voy a volver a corregir para volver a estar en cash flow positivo, ¿no? Porque no puedo estar dependiendo continuamente de rondas de financiación porque eso me hace estar anclado, bueno, estar esclavizado, ¿no? Quizás por una situación donde luego en un momento determinado puedo empezar a valer 300 y cuando se me acaba el flujo de dinero puedo valer 0, ¿no? Y que es lo que le ha pasado a muchísimas compañías y no quieren volver a pasar por ese proceso, ni inversores que se quedaron atrapados en la situación, ni emprendedores que murieron por un cambio de criterios de inversión, por una situación de mercado, etcétera, ¿no? Y que al final, pues bueno, el quemar caja ha pasado de moda. Oye, en este programa tenemos un economista que influye mucho, que es Joseph Schumpeter, ¿no? Que él escribió un libro en 1911, La teoría del desarrollo, y él decía que la clave del desarrollo son los empresarios innovadores disruptivos, ¿no? Cambian las cosas y cambian el PIB y se transforma la sociedad, ¿no? Tú eres uno de ellos, tú eres un empresario schumpeteriano por lo que has contado. Desde vuestro fondo, o sea, vosotros identificáis ese tipo de empresarios, ¿no? O sea, ¿qué ves tú en un empresario que te enamora, ¿no? Que dices, joder, este es, ¿no? O sea, luego ya ves el proyecto, ¿no? Pero primero te fijas en él, ¿no? No, absolutamente. O sea, yo te diría que no sé, pero si tienes un porcentaje en cada criterio de inversión, mercado, escalabilidad, no sé qué, el equipo es el más importante con mucho, ¿no? Y por final, los business plan tan incipientes cambian muchísimo, el modelo de negocio cambia muchísimo y al final es el que lleva el volante el que tiene que hacer todo eso, ¿no? Por lo tanto, te tienes que fiar muchísimo de él, ¿no? Pues que lo haya hecho antes, que tenga buenas referencias, que haya tenido buenos compañeros de viaje y que haya salido bien de esas situaciones, que sea honesto y luego que tenga mucha experiencia en el sector en el que se va a mover, ¿no? Y esa capacidad luego de transformación, ¿no? Hay sectores que siguen todavía, aunque parezca mentira, poco digitalizados, poco abiertos y que hay posibilidades de hacer una disrupción ahí, ¿no? Nosotros tenemos una compañía, por ejemplo, en el mundo de las farmacias, ¿no? Que creemos que puede cambiar muchísimo el sector, un sector que digamos ha sido siempre muy cerrado, ¿no? Y muy opaco, quizás. Bueno, muy estanco, ¿no? Estanco. Era, ¿no? Muy regulado. Muy regulado, pues son sectores que al final, pues bueno, la tecnología, no para eliminarlos o anularlos, sino al contrario, para potenciarlos, ¿no? Para hacerlos más grandes de lo que son a día de hoy. Pero, por ejemplo, uno de vuestras inversiones estrella, Indexa Capital, que entra en un sector tan tradicional como el de los fondos de inversión y fondos de pensiones, ¿no? Y que lo democratiza. ¿Cómo conoces tú a François? O sea, ¿por qué inviertes en Indexa y cómo contactas con François, ¿no? Que es el punto este de la magia, ¿no? Bueno, la verdad es que eso tiene más culpa la edad que otra cosa, ¿no? Porque, claro, nosotros llevamos muchos años en el sector y el sector ha ido creciendo y ahora hay mucha gente, pero digamos que cuando empezamos François y yo, que somos de los viejos del sector, estábamos unos pocos y nos conocíamos. Yo lo conozco de la época de Top Rural, que ya tuvo un éxito muy importante y a mí François me enamoró por cómo es de persona, porque es un tío súper listo, pero además es súper honesto, tiene unos principios muy claros y donde se mete además, pues él es capaz de entender perfectamente el sector y dónde están las debilidades y las fortalezas que puede construir alrededor de él, ¿no? Y bueno, para mí, bueno, François es otro de los que puede decir que eligió los inversores y en este caso me dio la oportunidad de invertir en Indexa y le estoy súper agradecido porque está siendo una aventura emocionante, ¿no? Bueno, le traeré, pero, o sea, ¿cómo se lanza él y cómo te llama a ti para invertir, ¿no? O sea, ese es el momento cuando empieza todo, ¿no? Bueno, pues al final se junta con dos personas con las que tiene relación, pero que están pensando en hacer algún tipo de innovación en el sector fintech, ¿no? En este caso, y juntan los talentos necesarios para provocar esa disrupción, ¿no? Y en este caso, además, tienen una necesidad obligatoria, que es que necesitan una cierta cantidad de capital para cumplir con temas regulatorios, ¿no? Entonces, digamos que dentro del contexto de inversión, que estamos hablando de 2015, que todavía no era el que es a día de hoy, pues contacta con la gente con la que se había estado relacionando él hasta ahora, ¿no? Emprendedores como éramos nosotros, que estábamos invirtiendo en tecnología y que podían ayudarle
traerle el dinero inteligente ese que se llama, ¿no? Y también inversores que ya existían en esos tiempos, pero que no eran muchos, porque la verdad es que no había muchos. Y entonces, entre todos, construimos la posibilidad de que se haga realidad el proyecto porque ponemos el capital suficiente y el talento necesario para que se desarrolle. Bueno, vamos a hacer una parada para publicidad que tenemos en el programa y volvemos enseguida con Yago. Bueno, volvemos con Yago, está súper interesante. Vamos a hablar ya un poco en general, Yago, ¿no? Tienes una visión de mucha experiencia en el mundo empresarial y tecnológico, tienes un fondo, ves un montón de operaciones. ¿Cómo estamos, no? O sea, viajar mucho internacionalmente. ¿Cómo está España en esa fase emprendedora ¿no? y cómo podríamos mejorar, ¿no? En positivo, ¿eh? No queremos criticar. O sea, este programa es para ayudar, ¿eh? La gente bastantes problemas tiene y bastante coñazo nos dan el resto de medios de comunicación. Aquí venimos a hacer propuestas en positivo. Ya sabemos que hay problemas y no es este sitio para hablar de los problemas. Solo hablamos del futuro con ilusión. Con ilusión. Bueno, o sea, sí, yo creo que tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Primero tenemos el talento que hace falta para generar grandes compañías, ¿no? Hay gente muy buena y digo a nivel de emprendedores y además tenemos un país capaz de atraer talento porque tiene las situaciones que todos conocemos para que el talento pueda venir aquí y vivir mejor que en otros sitios, ¿no? Nos falta también un poquito de cantera. Es verdad que en el sector en el que estamos nosotros aún nos faltan profesionales para poder crecer a la velocidad que queremos. Hay mucha demanda de perfiles técnicos y tecnológicos, de marketing, etcétera, y creo que eso ayudaría el poder, bueno, pues, incentivar que se generen. Todo el marco regulatorio, falta dar los pasos necesarios también para que tanto fiscalmente como a nivel de segundas oportunidades y tal se genere algo adecuado, digamos, para que la gente tenga menos aversión al riesgo, tanto a nivel de inversión como a nivel de emprendedores. Y luego yo creo que con todo eso tenemos que dos cosas, ¿no? Creérnoslo, ¿no? Saber que somos capaces de poder generar grandes compañías tractoras tecnológicas, que no hay, ¿no? Que en nuestro país no hay grandes compañías que estén haciendo esto, y que los industriales también sean capaces de apoyar esas iniciativas, ¿no? Estados Unidos tienen los Microsoft, tienes los Salesforce, tienes grandes monstruos, ¿no? que son capaces de ponerle a un OpenAI 10.000 millones en un momento de fase inicial o 1.000 millones como se han puesto en Francia para otra compañía de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero eso, o sea, ¿no? O sea, no es casual, ¿no? O sea, tú tienes un Microsoft que se inventó para hacer un sistema operativo porque IBM era incapaz de hacerlo, ¿no? Y contrató a 2 niños en un dormitorio en Harvard, que eran Bill Gates y el otro, y ahora entran en inteligencia artificial y no es casual que surja allí, ¿no? Tú que estás en ese mundo, ¿por qué en Europa no sale ninguno potente de inteligencia artificial? Porque no les dejamos usar los datos, ¿no? O sea, es que claro... Bueno, hay muchísima regulación. Tenemos unas leyes de protección de datos. Yo estoy a favor de que me protejan mis datos, pero cuando sea alguien malo. O sea, si alguien usa mis datos para salvarme en la pandemia, yo estoy encantado, ¿no? O sea si yo no estoy de que no haya que proteger a los malos y meter en la cárcel a los que usan más los datos, pero, o sea, Europa ha renunciado a la guerra en la inteligencia artificial y Estados Unidos la está liderando, pero a lo bestia. O sea, no es que estemos lejos, es que no les vemos, ¿no? Sí, o sea, todo el tema regulatorio cuando está en contra de la innovación y además no impide que surjan otras iniciativas que van a transgredir esa regulación, ¿no? Y por lo tanto vamos a estar en diferencias competitivas, como nos pasa en otros sectores, no solo en la tecnología, que la regulación impide que estemos en condiciones de mercado de otros países, pues evidentemente es algo que hay que reflexionar, ¿no? En Francia sí hay una compañía que se ha financiado de una manera muy fuerte a nivel de inteligencia artificial por fondos, etcétera, pero que si se encuentra con un obstáculo, pues oye, tendrá que cambiar de país o de entorno, No. porque si no puede desarrollarse, pues al final pues, está obligada a cambiar sus condiciones. Pero mira, el otro día, que de hecho te voy a pasar el cuaderno, porque yo hago cosas más grandes, no entro en esos tickets tan pequeños como los vuestros, pero estuve con una gente que hace detención precoz del cáncer con Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Son mexicano-españoles, porque la gente de tecnología son españoles, los investigadores y los médicos son mexicanos, están haciendo todo el desarrollo en México, porque en España y en Europa con la regulación no pueden.
O sea, a ver si hay alguien en Bruselas, si hay vida inteligente en Bruselas. O sea, vuestra regulación está impidiendo que investigadores tengan sistemas de detección del cáncer de mama precoz que eviten muertes de mujeres con cáncer de mama. Entonces, planeta Tierra llamando a Bruselas, cambien la puta regulación, ¿no? O sea, estamos impidiendo, y eso se va a hacer en México con capital americano, porque aquí es imposible de desarrollar, ¿no? Ese es un poco lo que, intento no enfadarme, pero me calienta, ¿no? Al final, o sea, yo creo que tenemos el talento, tenemos la capacidad, ¿no? No tenemos ni la mentalidad, ni las herramientas, ni los instrumentos para competir de igualdad, ¿no?, con los americanos y con los asiáticos, ¿no? Exactamente, y es frustrante, ¿no? Y esa frustración muchas veces lleva al enfado lógico, porque que la regulación no te impida ser competitivo en lugar de hacerte más competitivo, ¿no? Y crear ventajas competitivas por regulación en países en los que tenemos el talento y el capital necesario para que eso suceda, es un sinsentido. Bueno. Y luego, bueno, más allá de la inteligencia artificial, que creo, lamentablemente, que es donde peor estamos, ¿no? O sea, donde Estados Unidos nos saca más ventaja y cada día que pasa estamos más lejos. O sea, no es que estemos lejos, es que cada día ellos van a tomar. Bueno, claro, es que tengo una amiga que está en un consejo de MIT, ¿no?, que le están dejando probar el ChatGPT, que va a salir dentro de 6 meses. Me dice, es que no te imaginas cómo aprende el bicho. Y nosotros estamos aquí, ¿no? Que tuve una con la que era secretaria de Estado aquí de digitalización, que me decía que ella hacía regulación de inteligencia artificial ética. Digo, hombre, ya solo faltaba que un gobierno hiciera regulación no ética, ¿sabes? Hombre, eso se da por sentado. Lo que tienes que, además de ser ético, es si eres competitivo o si no eres competitivo. O sea, Europa tiene siempre los mejores estándares para invertir, pero no hay inversión. Y Estados Unidos tiene inversión, ¿no? Y yo he vivido en Estados Unidos. Allí, cuando tienes tus derechos individuales en riesgo, vas al juzgado y les meten unas crujidas, ¿no? Sí, sí. Poca broma. O en multa o en cárcel, igual o más duro que en Europa. O sea, allí hay seguridad jurídica, ¿eh? No estamos hablando de inseguridad jurídica. No. Otros casos, el modelo chino, que es otro modelo, ¿vale? Pero el caso americano, ¿no? Entonces, absolutamente. En ese sistema hemos visto, vamos, ya hemos tenido varias... ¿Cómo ves el tema de financiación, ¿no? Vosotros entráis en una fase muy temprana, es muy difícil acceder a la financiación bancaria porque son proyectos sin revenue y sin ingresos que el banco tiene mucha dificultad, ¿no? ¿Cómo está ese proceso? ¿Y cómo está el proceso posterior cuando vosotros salís, ¿no? Porque, claro, les dejáis ya preparado, han pasado el Valle de la Muerte con vosotros, que es lo más difícil, ¿no? Sí. Han cruzado el desierto, ya son empresarios, saben vender, tienen ingresos, tú te sales. ¿Cómo se quedan ahí? ¿Cómo ves el siguiente escalón, ¿no?, del growth en España? Bueno, hay un par de cosas, ¿no? Un par de matices importantes. El emprendedor siempre se enamora del último inversor, ¿no? Entonces, a pesar de que tú hayas estado en etapas iniciales corriendo más riesgo que ninguno, Se olvida de ti. Se olvida de ti. Cuando entra grande le dices, oye, una cosa que yo me voy a quedar aquí o alguien que me busque una salida, porque tiene sentido que yo me salga, no solo porque yo ya he cumplido mi etapa, ¿no?, sino porque es bueno para el sector que yo vuelva a recoger dinero para volver a reinyectarlo en el sector, ¿no? Pero eso no sucede, no está en la mente del emprendedor, ¿no? Yo también se lo digo mucho a mis amigos que están con fondos de Venture Capital. Oye, cuando vosotros entráis o cuando provocáis una fase de growth, tenéis que poner un secundario para los inversores iniciales, porque tenéis que sacarlos de ahí primero, porque se van generando nuevas rondas con derechos añadidos a los nuevos inversores que no caen en cascada, sino que se quedan ahí y, por tanto, en caso de un exit que no sea el potencial que buscaba el último inversor, el dinero se va a quedar ahí y no va a bajar. Y segundo, porque nos vamos a quedar olvidados. Ahí no nos va a hacer nadie ni caso y no vamos a estar generando nuevo deal flow para ti en el futuro, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo que he estado visitando Israel y conociendo el ecosistema de Israel, cada uno tiene su función, como tú dices, ¿no? Entonces tú estás en el Business Angel y en la fase temprana, el Venture entra allí en un ticket por encima de 3 millones, mucho más grande que aquí, pero los dos saben cuál es su papel y se respetan. Porque claro, si tú institucionalmente no tienes un secundario donde salir, no vas a entrar. Claro. No, tú entras en un sitio donde quieres salir, ¿no? Si la salida es complicada, vas a ser mucho más reacio a invertir, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí el Venture Capital está un poquito más solapado con nuestra fase. Normalmente sí tenemos un periodo de coinversión y es ese fondo VC el que busca la siguiente ronda, normalmente en un fondo ya internacional, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de esa ronda, tanto emprendedor como el fondo tienen que tener una conversación con el nuevo entrante diciendo, oye,
hay que sacar a los inversores iniciales con un descuento sobre la ronda, con lo que sea, y generar otra vez liquidez en el sector. Y eso generalmente no pasa, ¿no? Tienes que ser tú un poco más el que lo luche y lo provoque. Sí. El dragalón de salida es lo complicado, ¿no? Correcto. Entrar es fácil, ¿eh? Entrar es muy fácil, la salida, muchas te quedas ahí encerrado. No, pero la gente que nos está escuchando tiene que entenderle, porque tú llevas una misión y una visión y tienes un periodo temporal para invertir, ¿no? No eres, hemos tenido a otros inversores pacientes y resilientes, no, tú eres paciente durante un periodo, quieres volver a entrar y volver a buscar talento, ¿no? Claro, yo tengo que ser capaz de generar un poco el deal flow, el flujo de oportunidades para los VCs y para los siguientes fondos más grandes, ¿no? Entonces, si mi etapa me corta la liquidez a mí, yo dejo de regar esa fase importante, ¿no? Donde no va a bajar, aunque estén muy abajo, ya no van a bajar a esa fase de PowerPoint o de pre-PowerPoint o de post-PowerPoint, ¿no? En la idea, digamos, cuando se está materializando. Entonces es importante que haya alguien generando ese primer paso, ¿no? Después de los Family, Friends and Fools, alguien que pueda seguir financiando esa fase. Y luego es verdad que en España estamos dando pasos para ir abarcando cada vez más fases, ¿no? Ya llegamos a la fase growth, porque hay fondos que ya están allí de 200, 250 millones, financiando de 5, 8 millones, que antes no había forma de hacerlo en España. Y ahora es verdad, después de ellos, ya sí que hay que empezar a mirar internacionalmente. Y bueno, pues eso también te obliga a que las compañías se obliguen a mirar el tema internacional y el desarrollo internacional y a escalar el producto de verdad a gran escala, ¿no? Muy bien, y luego en la salida ya, aunque tú no estés, ¿cómo las ves, no? Otra de las cosas que yo he visto y mucha casuística, es muy duro pasar el Valle de la Muerte aquí en Estados Unidos y en cualquier lado, ¿no? Muchas veces los emprendedores no son empresarios, tienen una idea pero no tienen un plan, luego cuando tienen el plan que os ayudáis vosotros no saben ejecutar, cuando ya saben todo, o sea, ya es el empresario chumpeteriano que ya es el que es disruptivo, transformador, ¿no? Pues el Amancio Ortega, que empezó cogiendo retales y vendiendo bataguateadas y hoy tiene 140.000 empleos, ¿no? O el Antonio Catalán que tuvimos aquí, que empezó con un hotel y hoy tiene 14.000 trabajadores por el mundo, ¿no? O sea, esos grandes empresarios. Cuando llegan a esa fase, si tú sales a un segundo escalón donde tú ya no estás y el mercado de capitales aquí no es competitivo y alguien de Estados Unidos le coge en el radar, o de Israel, o de Asia, o de Dubái, y le mete el capital, esos empresarios se van, ¿no? O sea, lo más difícil es lo de François y lo de Indexa, de seguir aquí, cuando estás en la escalabilidad, ¿no? Sí, lo que es muy difícil, por ejemplo, tanto François como un buen amigo suyo, que es los hermanos Encinar, con Idealista, el hacerlo igual, ¿no? tantas veces, escalarlo tantas veces, que entre un fondo, salga el fondo y sigas manteniendo tú al frente de eso y haciéndolo cada vez mejor, ¿no? Lo normal es que pues los emprendedores o los empresarios demos para una fase, ¿no? Y a partir de una fase pues nos quedemos en el equity y empiece a venir alguien profesional, ¿no? Nunca sabes si eso es bueno o malo, porque de esas ha habido muchas de me voy y luego tengo que volver, pero es verdad que los fondos normalmente y las personas estamos para ciertas fases, ¿no? O por lo menos tenemos que ir perdiendo control sobre muchas de las facetas en las que la compañía está evolucionando más rápido que nosotros y tenemos que poner a profesionales mejores, ¿no? Y eso no es fácil, muchas veces bloquea a la compañía y muchas veces casi lo hacen en contra de los deseos del emprendedor, ¿no? Los propios fondos inversores que se guardan siempre derechos para poder hacer eso en los consejos. Pero bueno, es ley de vida, ¿no? Yo creo mucho en la profesionalización de las compañías y creo mucho que uno tiene que estar en las áreas en las que aporta valor. Si en un momento determinado no aportas valor en ninguna, pues oye, te quedas como presidente no ejecutivo de la compañía y punto. Oye, ¿qué sectores o qué tipo de empresas estás viendo ahora más interesantes en proyección, ¿no? para invertir y para los próximos 3, 5 años, ¿no? Aunque suene mucho hype a moda, inteligencia artificial para mí sobre todo la parte generativa, es el momento. Es un tema transformador y va a ser transformador y va a ser una obligación para incorporar en todas las compañías, en todos los procesos, en todas las áreas. Creo que hay una oportunidad brutal, no solo de eficientar, optimizar, sino de amplificar el talento humano, ¿no? Y otro área que yo creo que llevamos viviendo mucho tiempo, pero que sigue necesitando disrupción, es la parte de sostenibilidad, ¿no? Todo ese área para mí tiene las cosas transformadoras, temas donde
ahora mismo también hay una moda, ¿no? Pero que te va a ayudar esa tendencia, esa ola, y además una necesidad obligada, ¿no? O sea, con lo cual, cuando juntas los tres aspectos, yo creo que es un sitio donde hay que estar y donde hay que apostar. Vas a tener el riesgo de que va a haber mucho humo y que la palabra inteligencia artificial va a salir en todos los decks, ¿no? Como había antes, todos estos comodines. Pero, o sea, yo estoy en un consejo de una empresa de inteligencia artificial y del sector conozco un poco, llevo desde el 2018, ¿no? Ya tienes los motores que van a... Es muy disruptivo lo que ha pasado, ¿no? Y ahí no sabemos cuál va a ganar porque hay como 15 o 20 motores diferentes y vamos a ver, ¿no? Tiene pinta a ver quién se posiciona en el mercado porque ese proceso es muy complicado. Sobre esos motores, ya olvidémonos de los motores, ¿no? Que ya tienen su dinámica y yo creo que estamos ya fuera de esa guerra, ¿no? Ya no vamos a llegar. ¿Cómo aprovechas el motor y cómo aportar valor y dónde generas ingresos y beneficios en una empresa de inteligencia artificial para que un inversor vea atractivo para invertir, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor que aporta la empresa al cliente, ¿no? Sí, bueno, desde luego, o sea, tienes que aportar un valor tangible, ¿no? O sea, tienes que ser capaz de trasladar una visión a números en las compañías, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros no somos una compañía de tecnología, pero somos una compañía de servicios. Hablo de la parte empresarial, ¿no? Mio Group es una compañía de servicios donde nosotros cogemos tecnología de fabricantes, no sé si es el caso vuestro, ¿no? Que estáis fabricando un tipo de producto, y lo que hacemos es aplicarla a los procesos comerciales, de venta, de marketing, y allí nosotros, antes de entrar en un proyecto, ya demostramos o una amplificación en la línea de ingresos o una reducción en la línea de costes. O sea, la inteligencia artificial, todo el mundo quiere oír hablar de casos de uso. Sabe que va a haber una transformación, pero muy poca gente es capaz de contar casos de uso prácticos en las compañías, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar en mis procesos comerciales? Yo creo que es que la venta va por ahí, ¿sabes? O sea, tú tienes que ir a la empresa y no contarle el rollo de mete inteligencia artificial, el empresario te va a decir ¿para qué? Okay. Bueno, yo creo que es más interesante lo de aumentar los ingresos. O sea, es verdad que en los procesos de eficiencia, y ahí es donde está el impacto en empleo y tal, pero lo que no entienden las empresas es que tienes toda la relación con tus clientes y de diferenciarte de la competencia. Si no lo haces tú y tienes mejor información del cliente y llegas al cliente con ofertas más adecuadas en el momento adecuado, lo hará la competencia, ¿no? Y si tú llegas y aumentas tus ingresos, contratarás a más gente y a la economía del país le irá mejor, ¿no? O sea, eso de que la inteligencia artificial destruye empleo, ya veremos. Si solo la usas en procesos de mejora de eficiencia de costes, claro, evidentemente. Pero es que el margen está en que las empresas, todas, entren en procesos de conocer mejor a su cliente que la competencia y que la competencia le elija a él antes que ¿no? O sea, que el cliente elija a esa empresa antes que la competencia. Absolutamente, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora mismo hay una ventana de oportunidad, pero que dentro de nada, eso que es una ventana de oportunidad... Será una amenaza. Será una amenaza clara, ¿no? O sea, vas a empezar, en vez de a construir líneas de ingresos, a destruirla, ¿no? Como no estés pues bien posicionado. Oye, y en sostenibilidad, que es muy interesante, ¿qué estás viendo? ¿En qué sector? Pues mira, nosotros estamos... Igual, con casos prácticos, ¿no? Sí, nosotros estamos en una compañía súper chula que empezó con una prueba, un caso de uso muy concreto, que es el reciclaje de plástico y convertirlo en combustible, ¿no? Y esto lo ha hecho a través de incorporando grafeno al proceso y lo que ha conseguido es mejorar la calidad del producto saliente, que ya está certificado para ser vendido a cualquier de los grandes proveedores, y también conseguir que la conversión y el residuo, la conversión que sea máxima y el residuo casi mínimo, ¿no? Y hemos hecho muchos casos de uso desde el COVID con todas las mascarillas, bueno, todo el tema de plástico, que ya sabéis que ahora pues está muy de moda desde hace un tiempo y con muchas obligaciones regulatorias, etcétera. Y la verdad es que es un emprendedor que venía del mundo de la robótica, que es ingeniero y tal cual, y se puso en este sector, nos convenció con el proceso, nos hizo una prueba y ahora ya estamos pasándolo a gran escala, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto... Primero me lo creo, por supuesto, económicamente, ¿no? Pero además es que reconforta un poco ver que conseguimos solventar un poco algún problema que tiene el planeta, ¿no? Claro.
Es que esto de la economía circular tiene que ser triple P, ¿no? El planeta, las personas y los beneficios, el profit, ¿eh? Porque la economía capitalista sin rentabilidad del capital no es sostenible. Ahora, ¿cómo lo haces para que también el planeta y las personas sean sostenibles, ¿no? Fundamental. Oye, Yago, fantástico. Qué suerte ha tenido tu hermano, un futbolista, que los futbolistas siempre les engaña y les meten ahí en unos sitios a invertir desastrosos, ¿no? Tener un hermano para un futbolista como Yago debe ser un chollo, ¿no? La suerte es mía, la verdad, tengo un hermano fabuloso. Y deliciosa y nada, y los que queráis que os inviertan los Arbeloa, ahí les tenéis, ¿no? Llamarles. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, José Nos Carlos. vemos en otro programa de Líderes. Gracias por estar ahí.